Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Demos gracias a Dios por este nuevo día y porque hoy tenemos una palabra que nos va a despertar, una palabra que te va a levantar. Es por eso que yo puse como título a la palabra de hoy: despierta o morirás. Despierta o morirás. Y para eso voy a usar un versículo de la palabra de Dios que nosotros usamos mucho en los encuentros. Es un versículo que usamos para interceder por las mujeres, por los varones que han conocido de la palabra de Dios, pero que por alguna razón personal, por decirlo de alguna forma, se han separado de Dios, han dejado de buscar a Dios, han dejado de seguir sus caminos, ¿sí? Ya sea porque algunos se dejaron guiar por lo que el enemigo metió en ellos o por lo que ellos mismos han querido hacer y por tanto han querido separarse de Dios. También este versículo lo usamos por aquellos que no conocen de Dios y dicen conocer de Dios, pero viven alejados de Él. Y es un versículo muy poderoso porque yo sé que cuando la iglesia nos unimos, ¿sí? Me reúno con el equipo de varones o la pastora se reúne con el equipo de mujeres y oramos a través de este versículo, cosas poderosas suceden. Así es que hoy vamos a Apocalipsis 3:1 y dice la palabra de Dios: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Este versículo nos dice de nuevo que el Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. Él sabe todo lo que hacemos. Él sabe muy bien lo que estoy haciendo. Él sabe muy bien lo que tú estás haciendo. Nadie sabe mejor tus acciones y tu corazón que Dios mismo. Sea lo que estés haciendo, sea lo que hayas hecho, Dios tiene el conocimiento. Incluso si tú hiciste algo que en algún momento dijiste, sabes que yo hice algo que la verdad nadie se dio cuenta y yo sé que nadie lo sabe. ¿Qué crees? Alguien lo sabe y es Dios. Dios sabe lo que tú hiciste. Dios sabe lo que viviste. Dios sabe lo que sufriste. ¿Por qué? Porque Él estuvo ahí. Estuvo ahí cuando tú hiciste aquello que nadie más lo sabe. Aquello que has guardado tanto en secreto. Aquello que no has sacado a la luz. Dios sí lo sabe. La palabra de Dios lo dice en el versículo 1 de Apocalipsis 3. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo. Pero ¿qué crees? Realmente estás muerto. Realmente estás muerto. Porque hay quienes piensan que por haber recibido a Jesús en su corazón, ¿sí? Y como dicen, pues ya recibí la vida eterna, el regalo de Dios, ahora yo ya puedo hacer lo que yo quiera. Incluso hasta vivir en pecado y nada va a pasar. ¿Y qué crees? Eso es mentira. No es así. Si bien es cierto que la salvación no es por obras, también es cierto que si tú decidiste dejar la vida de pecado y seguir a Cristo, ¿cómo es posible que sigas viviendo igual que antes? O peor aún. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 3, 8 al 10, 1 de Juan 3, al 8 al 10 dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Fíjense lo que dice acá. Cuando alguien sigue pecando, ¿qué demuestra? ¿Qué demuestra? Es muy claro que pertenece al diablo. Si tú sigues pecando, ¿qué estás demostrando? ¿A quién perteneces? Dilo tú. La palabra lo dice. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Y después sigue diciendo: pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Dios vino a destruir las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo, mis hermanos? ¿Cuáles son las obras del diablo? Pues que él peca desde el principio. Entonces, si Dios ya destruyó esas obras y tú dices, yo conozco de Dios y yo sé que estoy seguro de que yo estoy bien delante de Dios, pero tú sigues pecando, ¿cómo puedes hacer algo que Dios ya destruyó? Dios destruyó las obras del diablo, pero tú las sigues haciendo. Dios lo puede destruir, pero es tu voluntad hacerlo. Dice el versículo 9, los que han nacido en la familia de Dios, es decir, ¿cuándo pertenece a la familia de Dios? Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón
y cambias tu forma de vivir. Sigues a Cristo. Entonces, los que han nacido en la familia de Dios, dice, no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Sí? Está hablando de práctica. Una práctica es algo que tú vienes haciendo constantemente. Si tú sigues haciendo eso constantemente, entonces tú estás practicando el pecado. Y dice, no se caracteriza por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. ¿Sí? O sea, cuando tú estás en Cristo Jesús, la vida de Dios está en ti. Por tanto, tú no puedes practicar el pecado. Y dice, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. No son hijos del diablo, como dijo al principio. Porque son hijos de Dios, no pueden practicar el pecado. Dice, por lo tanto, versículo 10, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los hermanos, no pertenece a Dios. Ahí está. Si hay, podemos diferenciar quiénes sí y quiénes no, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Es por eso que Dios dice en Apocalipsis, ¿sí? Dices tener vida eterna, pero realmente estás muerto. Y no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual, la que te separa de Dios. Yo te pregunto, ¿vives como alguien que conoce de Dios? ¿Tu vida refleja que tú eres hijo de Dios o refleja que perteneces al diablo? ¿Sigues siendo fiel al Señor? A pesar de lo que hayas vivido, no sé, alguna enfermedad, si hayas sufrido alguna pérdida, si lo que hayas vivido, alguna crisis, ¿sigues siendo fiel al Señor? ¿Escuchas su palabra? ¿Oras? ¿Lees tu Biblia? Otro punto importante, ¿sigues en tu iglesia? Porque hay quienes ya no quieren congregarse. Es más, hay quienes ya no quieren estar en una iglesia. Algunos porque ya les pareció muy cómodo pues ver el mensaje, si acaso el domingo, si acaso el lunes, si acaso el martes, en total pues ya lo subieron. Y pues ya para qué voy a la iglesia. Otros porque no les pareció algo en la iglesia, algo les pareció mal y ya no quieren estar en la iglesia. Hay quienes dicen, pues ¿para qué va uno a la iglesia? No, pues bien puede uno estar aquí y uno seguir al Señor. Pero pregunto, ¿realmente así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Es más, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba predicando, Él estaba predicando ¿a quiénes? A una congregación, a un grupo de personas. Y predicando con los hermanos, le fueron a buscar y le dijeron, afuera está tu madre y tus hermanos. ¿Y qué contestó el Señor? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y quiso nuestro Señor Jesucristo, señaló a sus discípulos y que les dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Eso dijo el Señor, Mateo 12, 47 y 50. Imagínate. Entonces, si ellos estaban congregados, estaban con Jesús, estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que tú te congregues, que tú estés en una iglesia, que estén juntos. Eso viene en Mateo 12, 47, 50. He aquí la importancia de reunirnos. Dice la palabra de Dios, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es importante reunirnos en la iglesia, como una familia. Ahora, algunos dirán, bueno, pero ¿por qué Jesús le dijo así a su familia? Bueno, nuestro Señor Jesucristo no estaba negando la responsabilidad familiar. Al contrario, Él habló de la familia y Él habló de lo importante que es honrar a tu padre y a tu madre. Es más, está dentro de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y serás de larga vida. Hay una bendición al honrar la familia. Pero lo que estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo es que la familia y la iglesia son de igual importancia. Y es que hay mucha gente que ha puesto en importancia mayor a la familia que la iglesia. Dicen, no, si hay algo familiar, la iglesia viene en segunda parte. Nuestro Señor Jesucristo enseñó
No, ¿qué crees? Tu familia y la iglesia tienen la misma importancia. Son igual de importantes. Valen mucho. Aunque hay personas que realmente ni siquiera le dan importancia a su familia. No le dan la importancia que se merece. Porque ponen de por medio sus propios intereses, sus propios deseos, que es la concupiscencia. Es por eso que el Señor dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis 3:15 dice la palabra de Dios, en Apocalipsis 3:15, dice, yo sé todo lo que haces. Otra vez nos vuelve a decir que Dios sabe todo lo que... Es más, Dios sabe ahorita lo que tú estás pensando de este mensaje. Es más, Dios sabe si tú estás a punto de decir, ¿sabes qué? Ya no lo voy a seguir leyendo. Ya no lo voy a seguir viendo. Ya lo vi. O ya siento, no sé. Él lo sabe todo. Dice, Apocalipsis 3:15, yo sé todo lo que haces. Que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Otra vez vuelve a decir al Señor, yo sé que eres tibio. Yo sé que dices que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Realmente estás muerto. Dice el Señor, yo prefiero que fueras frío, o prefiero que seas caliente, pero no un tibio. No un tibio, a los tibios los vomita el Señor. Los vomita. Los vomita. Y es que hay creyentes que no tienen una posición firme en cuanto a lo moral y lo espiritual. Y su indiferencia los ha llevado a vivir una vida apartada de Dios y de pecado. Y hay quienes se sienten satisfechos con lo que hacen, pero déjame decirte que se están destruyendo a sí mismos. Es por eso que en Apocalipsis 3:2-3 dice la palabra de Dios, en Apocalipsis 3, del 2 al 3, dice, despierta, despierta ya, despierta, dice, fortalece lo poco que te queda. O sea, Dios sabe cómo estás. Y Dios sabe que ya estás en lo último. Por eso dice, ya despierta, despierta. Como diciendo, deja de estar durmiendo. Dicen que el que se duerme pierde. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Dice, si no despiertas, aún lo que tienes todavía lo puedes perder. Está a punto de morir. Y sigue diciendo, veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Ahí está. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. ¿Cuáles son tus acciones? ¿Qué has hecho? Dice el versículo 3. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. ¿Sí? O sea, que tú vuelvas al Señor. Y aquello que tú aprendiste de Él, aquello que cuando tú lo conociste y te motivaste a seguir a Cristo Jesús, dice, vuelve otra vez a eso. Vuelve, eso que escuchaste estaba bien. No sé por qué te fuiste, no sé por qué te apartaste, no sé por qué te has enfriado. Si lo que habías escuchado de Dios, lo que habías leído de Dios, eso estaba bien. Vuélvete a eso, dice el Señor. Vuelve otra vez a eso. Y después sigue diciendo, arrepiéntete y regresa a mí. Arrepiéntete y regresa a mí. Qué bonito. El Señor primeramente te está hablando y te está diciendo, mira, si tú no cambias, mira, aún lo poco que te queda lo vas a perder. Es por eso que tú debes recordar aquello que tú conociste de mí. ¿Y qué crees? Eso es cierto. Y ahora arrepiéntete. Arrepiéntete y regresa a mí. Vuelve a mí otra vez. Vuelve a mí, regresa a mí. Dice, si no despiertas. Ahora, ¿qué pasa si no despiertas? Otra vez volvemos a lo mismo, que Él dice, despierta. Pero ¿qué pasa si no despiertas? Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. No hay de otra. Como dicen sobre advertencia, no hay engaño. El Señor te está diciendo, ok, no te preocupes,
Yo ya sé lo que hiciste, sé lo que estás haciendo, sé lo que hiciste cuando no ibas a la iglesia, sé lo que has estado haciendo aún estando, pero si tú te arrepientes y vuelves a mí, no va a haber problema. Pero si no te arrepientes, cuando menos lo esperes, dice el Señor, vendré sobre ti. Vendré sobre ti. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 3. Dice la palabra de Dios: pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Otra vez nos vuelve a decir eso. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Si tú supieras que alguien te, por ejemplo, si tú supieras que si tú sales a la calle y te van a asaltar, pues simplemente no sales. O lo que harías es decir, ¿sabes qué? Pues no me llevo tanto dinero, en lugar de llevar mi celular, me llevo un cacahuate y así pues se lo doy y ya, ¿no? Pero ¿qué crees? Tú no lo sabes. Y el regreso del Señor así va a ser. No lo vas a saber. Dice el versículo 3, cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, dice, entonces le caerá encima la catástrofe. Y es que hay mucha gente que dice, no pasa nada, no, tú vive normal, disfruta la vida, ¿no? ¿Para qué te estás preocupando? O sea, ¿por qué a veces dices que no a ciertas cosas? Tú vive, no va a pasar nada. Así es el Señor. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe, tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. No habrá escapatoria posible. Si tú no decides volver al Señor, mira, si te agarró de repente esa catástrofe, ¿qué crees? No habrá escapatoria posible. ¿No habrá? Porque tú tuviste la oportunidad de seguir a Cristo Jesús. Y dice en el versículo 6, así que manténganse en guardia. Otra vez dice el Señor, manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Hay gente que duerme. Mucha gente está durmiendo y no sabe lo que está pasando. Y a pesar de que ve que el mundo, están pasando demasiadas cosas en el mundo. Hay una pandemia, hay apagones, los climas están cambiando. No se están dando cuenta que a lo mejor puede venir el Señor en cualquier momento. Sin embargo, hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que no se ha dado cuenta, que no se ha despertado. Dice el Señor, despierta. Dice el versículo 6, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. 7, es la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. 8, pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Espero hayas dicho amén, gloria a Dios desde tu casa. Eso es lo que debemos hacer los que vivimos en Cristo Jesús, estar lúcidos y protegidos por la armadura de la fe, de tu seguridad de que yo estoy en Cristo Jesús y he hecho lo correcto y por lo tanto soy salvo, y usar ese casco de nuestra salvación, que es la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Hoy te dice el Señor, despiértate, tú que duermes, despiértate. No es casualidad que estés escuchando esta palabra. Dios te está hablando. No sabes cuándo venga el Señor, pero si tú no haces caso a esta palabra y te duermes, créeme, no habrá escapatoria posible. Hoy te dice el Señor, despierta. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Yo te voy a decir una cosa, algo muy hermoso de este versículo es que dice que Jesús llama a la puerta de tu corazón. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Y Él es muy paciente. Jesús llama a la puerta de tu corazón. Él no se impone. Él no te obliga a que tú lo ames. Él no te obliga a que tú lo sigas. Él te llama. Y hoy te está llamando a ti.
te está llamando a ti. Tú que estás ahí en el internet, hoy te está hablando el Señor. No te está imponiendo nada, pero te está llamando. Te está diciendo, despierta, despierta. Te está diciendo, si tú quieres, si tú has decidido, hoy entrega tu vida a mí. Eso te está diciendo el Señor. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Seguir a Cristo Jesús? ¿O vas a decir, como dice la palabra de Dios, tienes fama de que estás vivo, pero realmente estás muerto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has vivido? Si tú hoy has escuchado la voz de Dios que te ha llamado y tú dices, yo quiero atender esa llamada, yo quiero que abras tu corazón. Yo repitas esta oración conmigo. Repite esta oración conmigo y di, Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconozco que te he fallado. Hoy reconozco que yo decía estar vivo, pero me doy cuenta que he estado muerto espiritualmente, Señor. Te pido que me perdones, te pido que me ayudes a que yo pueda dejar de pecar. Te pido que me ayudes a que yo pueda dejar esta vida que no me deja nada bueno, sino solamente separación y muerte contigo, Señor. Te abro la puerta de mi corazón, pero para que yo decida seguirte, Señor. Te abro la puerta de mi corazón para que entres en Él y para que me ayudes a vivir una vida en Cristo Jesús, para que tu vida, Padre, esté en mí y yo pueda dejar de pecar y pueda seguir tus caminos, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Rescátame, Señor, de morir espiritualmente, Señor. Y Padre mío, creo en Cristo Jesús como mi único Salvador y creo que es tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Vuelve al Señor, arrepiéntete y deja de hacer las obras que quieres hacer. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está
ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.